Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, te damos gracias desde lo profundo de nuestro corazón por el privilegio, por permitirnos estar aquí cada mañana, por escuchar nuestras oraciones, por enviar tu respuesta. Gracias porque tú eres la fuente inagotable de vida. Gracias porque cuando nosotros venimos a tu presencia, tú nunca nos desprecias. Tú nunca nos echas fuera. Es más, mi Jesús, tú nos enseñaste que cuando oráramos fuéramos a lo secreto, que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensaría en público. Sabemos que tú recompensas. Sabemos que cuando nosotros te buscamos de todo corazón, tú respondes y bendices. Pero la motivación con la cual nos acercamos hoy no es por tus bendiciones. Es por ti. Es porque te amamos a ti. Es porque queremos conocerte más a ti. Es porque queremos encontrar la manera de agradarte cada día más. Y dice tu palabra que sin fe es imposible. Por eso necesitamos que nos regales de tu fe para creer en ti, aunque no te veamos, aunque muchas veces no te sintamos. Que podamos tener esa firme convicción que tú nunca nos dejas solos, que siempre nos ayudas, que peleas por nosotros, que nos defiendes de nuestros enemigos, que nos ayudas en nuestras necesidades, que nos levantas cuando no tenemos más fuerzas para seguir adelante. Enséñanos a amarte, enséñanos a orar a ti, enséñanos a rendir nuestras vidas completamente a ti, que es lo que más amamos. Nuestras vidas sin ti no son nada, mi Señor. Por eso te rogamos con todo el corazón que tu presencia esté con nosotros hoy, que seas tú quien dirijas nuestros pasos, que seas tú quien nos orientes, que nos muestres el camino, que en nuestra vida se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Porque me puedo equivocar, pero tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, y bajo tu voluntad queremos vivir. Tu palabra dice que andas buscando adoradores, y la mayor adoración, la más sublime adoración, es cuando nosotros te obedecemos a ti, es cuando nosotros nos sometemos a ti, cuando nos rendimos a ti. Tú lo dices en tu palabra, si se humillare mi pueblo. Y el humillarse es eso, es reconocer que sin ti no somos nada, es reconocer que no tenemos las fuerzas, que no sabemos qué hacer, cómo solucionar los problemas que puedan presentarse. Pero el hecho de que nosotros no podamos no significa que tú no puedes. Tú eres grande, tú eres poderoso, eres majestuoso, eres el gran yo soy, eres el Shaddai, eres el Dios que sana, eres el Dios que liberta, y a ti hemos venido a adorarte, amado. En tus manos están nuestras vidas, está el día que comienza, están nuestras familias. Séllanos bajo el pacto de tu preciosa sangre. Que hoy, Señor, cada persona que se reúne en este lugar, que tú traes con lazos de amor, puedan ser bendecidos por ti. Que tu gloria descienda sobre cada uno de nosotros. Y que las oraciones que elevamos ante ti en esta mañana puedan subir como una ofrenda de olor grato. Sabemos que así será, porque la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y hoy nos cubrimos con tu sangre bendita. Te pedimos perdón por todos los pecados que a diario cometemos. No somos perfectos,
pero tú nos ayudas y tu misericordia se extiende sobre nosotros en cada tiempo. Gracias por la palabra que hoy traes. Dispongo mi corazón para recibirla. Gracias por tanto amor. Gracias, mi Señor. Eres bienvenido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga grande, rica y poderosamente. Ahora que estaba orando, el Señor colocaba en mi corazón un texto que dice en Isaías 65, 17: He aquí que yo crearé nuevos cielos y crearé nueva tierra, dice el Señor. Y dice, y de lo pasado no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y es como el Señor diciendo, es imposible que tú recibas lo nuevo de Dios si sigues aferrado a tu pasado. El pasado es historia, el futuro es incierto, el presente es un regalo. Pero muchas veces venimos cargando sobre nuestros hombros el lastre del pasado, de cosas que nos marcaron, de fracasos que sufrimos. Y pensamos que siempre va a ser así con nosotros, y el Señor nos dice, no siempre. De ese pasado ya no hay más memoria. No lo traigas de nuevo al pensamiento. Y descubro algo acá, que el enemigo tiene la función principal de hacer que usted y yo recordemos lo que debemos olvidar y que olvidemos lo que debemos recordar. Hoy debe recordar que eres hijo, eres hija de Dios. Hoy debe recordar que Jesús de Nazaret entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti. Que Él se hizo maldición y llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Hoy debes recordar que por su sangre bendita tú has sido justificado. Debes recordar que por su sangre bendita tú has sido santificado. Que Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Que todos esos pecados, cuando tú te arrepientes genuinamente, Él los echa en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Pero cuando viene el pensamiento y te hace recordar el pasado, y te hace sentir triste, y te acusa y te condena, eso no viene de Dios. Así que por favor, deja el pasado atrás. Mira, cuando tú vas en tu carro, o vas en algún carro, porque me dices, bueno, yo no tengo carro. Yo antes tenía un carro, pero de vender raspados en las playas de Coeñas. Pero bueno, los carros tienen delante un espejo panorámico o un vidrio panorámico que es muy grande. Y en la parte superior hay un espejo chiquitico que es el espejo retrovisor. El de adelante te brinda toda la posibilidad, una mejor perspectiva de las cosas, y ese pequeñito, aunque te permite ver hacia atrás, es muy reducido su campo de acción. Imagínate si tú tratas de conducir tu vehículo o tratas de conducir tu vida mirando por ese espejo retrovisor. De seguro te vas a accidentar. Entonces quita la mirada de ese espejo retrovisor del pasado. Ya el pasado no lo puedes cambiar. Puedes llorar por él. Puedes lamentarte por lo que pasó o por lo que pudo haber sido y no fue. Pero no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu presente o tu futuro a partir de lo que hagas hoy en tu presente. La buena noticia es que Dios no se acuerda del pasado y te dice, hey, deja el pasado atrás. Es que yo en el pasado fracasé, empresarialmente, ministerialmente, en los negocios. Eso hace parte del pasado.
Tú has sido invitado hoy y Dios te da la oportunidad de estar viviendo para comenzar algo nuevo. Hoy comienza algo nuevo para ti. Pero es imposible que tú lo recibas si sigues aferrado al pasado. En el pasado fracasaste, pero eso no quiere decir que en el presente lo vas a hacer, no. Con Cristo somos más que vencedores. Deja el pasado atrás y prepárate para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Eres bienvenido a esta mesa del Señor donde todos caben, son bienvenidos. Aquellos que un día dijeron que estaban firmes y se equivocaron y cayeron, también son bienvenidos aquí, Hoy el Señor los restaura, los sana. Son bienvenidos de diferentes religiones. Aquí no hacemos acepción de personas, todos son bien amados. Si son sacerdotes, si son pastores, son amados, no importa de qué religión. El Señor Jesucristo nos enseñó que debíamos amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que vamos a hacer. Son todos bienvenidos a Verdades Eternas en esta emisión gloriosa. Hoy vamos a estar hablando de la verdadera Pascua. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, mis amados, para recibir la santa y bendita palabra del Señor. Dígale allí donde está: Señor Jesús, hoy coloco mi vida en tus manos y pongo mi corazón también allí para que sea como una buena tierra. Y te pido que me des la humildad suficiente para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica, es tu palabra. Que tu palabra sea colocada en mi mente y sea escrita en mi corazón por tu propio puño y letra. Espíritu Santo, revela tu palabra a mi vida. Habla, amado Dios, que estamos sedientos de escucharte. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo está también en el libro de Hebreos. Lo hemos titulado La verdadera Pascua. Así se llama el tema, la verdadera Pascua. Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 28, dice: por la fe, está hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ojo, por la fe celebró la Pascua. Si yo no tengo fe, no puedo celebrar la Pascua. Por la fe. Ojo, muy atentos, por favor. La liberación venidera sobre Egipto era un hecho tan significativo que Dios le dijo a los hijos de Israel que hicieran un calendario nuevo. El nuevo año ahora empezaría con el mes de su redención sobre Egipto. Esta era una forma dramática de decir que todo debía cambiar. Esta celebración marcaría el comienzo de una nueva etapa en Israel. Acuérdense, 430 años cautivos en Egipto. Dios los va a sacar, pero les dice: a partir del momento en que salgan de Egipto, empiezan a contar un nuevo tiempo. Esto es una nueva etapa. Esto es una nueva vida. Este es un nuevo renacer. Eso significaba. Precisamente a lo mismo que Jesús se refirió cuando dijo en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 3. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted quiere ver el reino de Dios? ¿Tiene que nacer de nuevo? ¿Tiene que nacer de nuevo?
Israel necesitaba comenzar de nuevo también. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta fue una respuesta que Jesús le da al fariseo Nicodemo, que era principal entre los judíos. En su lógica, Nicodemo se preguntaba: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Y cómo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús no se estaba refiriendo al nacimiento físico, sino al nacimiento espiritual. Ninguno que no haya nacido del agua y del Espíritu podrá ver el reino de Dios. Algunas personas creen que la expresión de Jesús, nacer del agua y del Espíritu, se refiere al bautismo en agua y la transformación espiritual, que es espíritu. Otros piensan que el agua y el Espíritu se refieren al nacimiento físico y al nacimiento espiritual. Sin embargo, la explicación más probable para la frase de Jesús, nacido del agua y del Espíritu, es que tanto el agua como el Espíritu se refieren a la misma cosa. Está hablando, nacer del agua y del Espíritu, está hablando de un renacimiento espiritual. Así como existe un día en el que usted nació y quedó registrado en el calendario y cada vez que usted cumple años le celebran esa fecha. Por ejemplo, yo nací el 5 de julio. El 5 de julio yo debo recordar que ese día nací, pero físicamente, y me hacen cumpleaños y de todos. De la misma manera ellos, el pueblo de Israel, debería celebrar esa salida de Egipto, ese cumpleaños, ese nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es salir de la esclavitud de Egipto, es sacar el pecado y las impurezas de nuestras vidas y recibir la vida espiritual en nuestros corazones. ¿Cómo se recibe esta limpieza del pecado y la nueva vida espiritual? No es a través de tratar de obedecer las leyes de Dios como creían los fariseos en la época de Jesús, porque no hay un ser humano que lo haya podido hacer, solo Jesús. Era muy complicado cumplir la ley. Nacer de nuevo, entonces, ¿qué es? Nacer de nuevo es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Y la palabra es el Espíritu de Dios. Atentos a esto. Esto es clave. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, Juan 6, verso 63, dice, escuche esto por favor. Vamos a verlo con el Espíritu. Esto no es leer por leer. Mire lo que aquí dice. ¿Ya se agarró? Ok. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este texto esconde dos poderosas revelaciones. La primera, el poder creativo que tiene el espíritu para procrear o engendrar la vida. El espíritu es el que da vida. ¿Usted quiere nacer de nuevo? Es el Espíritu el que le da esa nueva vida. Y la segunda revelación es cuando Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Esto nos habla de qué? Nos revela la identidad del Espíritu. Hay gente que le cuesta entender que esta palabra es el Espíritu de Dios. Yo pensaba que el Espíritu era una fuerza. La palabra es el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo, lo voy a repetir.
Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Qué son las palabras? Son espíritu. Entonces no se extrañe que el Espíritu de Dios es la palabra. Es la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es decir, en las palabras de Jesús o en la palabra de Dios encontramos la vida espiritual que nos permite nacer de nuevo. Ojo, Jesús dijo: el que no nace de nuevo. Pero dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es imposible nacer de nuevo o tener un renacimiento espiritual si solo alimentamos la carne y no recibimos la vida del Espíritu que está en la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Usted quiere nacer de nuevo, usted quiere la vida de Dios en usted, entonces solo la puede recibir a través del Espíritu. ¿Pero qué es el Espíritu? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu. Nacer del agua. ¿Qué es el agua? ¿Cuál agua? Salmos capítulo 119. Esto es extraordinario. Salmos capítulo 119, verso 9. ¿Con cuál agua? ¿De qué agua me está hablando usted? Salmos 119, verso 9, dice aquí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí dice: con guardar la palabra. O sea, la palabra es como el agua que limpia. ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué lavará el joven o con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No es con oír la palabra, porque mucha gente oye. Los que son lavados son aquellos que guardan, aquellos que reciben la palabra. Esos son lavados, son limpiados. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres ser limpiado del pecado y recibir una nueva vida espiritual? Entonces recibe la palabra, porque ella es la que te lava. Ella es la que te limpia. Si por aquí entra y por acá sale, ¿vas a estar sucio? La palabra, por eso la amo tanto. Ella es la única que puede traer esa verdadera transformación. El que no nace del agua, ¿qué es el agua? La palabra. Y del Espíritu, ¿qué es el Espíritu? La palabra. La palabra que yo os he hablado es Espíritu y es vida. La palabra es la única que puede revelarte, oiga bien, y darte a conocer el reino de Dios. Me encanta cuando la Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Qué significa? Que después de que este mundo acabe, la palabra no pasará. Esta misma palabra que usted y yo tenemos hoy, esa que usted escucha, que se le predica todos los días, no pasará. También se la va a encontrar del otro lado, porque esta es la ley por la cual se rige el reino de Dios. Esa fue la ley que Jesús vino a revelarnos a nosotros. Pero ¿qué hicimos? Lo matamos en la cruz. No quisimos escuchar. No me hables esas cosas. Por eso cuando veo la cruz, veo algo extraordinario. Cuando veo la palabra, veo que la palabra, esta palabra, es la voz de Jesús que el enemigo no pudo acallar en el madero. Satanás quería acallar a Jesús, su predicación, su mensaje, y no pudo lograrlo. Y la palabra sigue estando aquí, en medio de nosotros. Él, siendo el Verbo, se hizo carne. Él era la palabra que se hizo carne. Al partir de nuevo de este mundo, Él siguió siendo la palabra. ¿Y dónde está la palabra? En medio de nosotros. Al igual que la persona que nace de nuevo, la Pascua, según Dios, debería marcar para el pueblo de Israel un antes y un después. Era como el Señor diciendo: apenas salgan de Egipto,
Apenas salgan de la vieja vida que llevaban, ustedes deben hacer borrón y cuenta nueva. Ahí es donde ustedes empiezan a contar su tiempo. Es su nueva vida. La historia registra que faltaba muy poco para el día de la liberación del pueblo de Israel, que se encontraba cautivo hacía ya 430 años en Egipto. Ese sería un día muy especial, y Dios quiso que fuera recordado por su pueblo. La fiesta que celebrarían para no olvidar se llamaría Pascua. Por eso la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora usted dirá, no, eso fueron los israelitas malos, esos que pecaron contra Dios. Yo nunca he pecado, ni nunca he estado cautivo a nada. Quiero decirte, para refrescarte la memoria, si hay algo en tu vida que tú no has podido dejar, alguna atadura en algún área de tu vida, si hay un vicio que tú no has podido dejar, tú estás atado. Si tú vives preso del temor y no puedes dejar el temor, la ansiedad y la preocupación, tú vives esclavo también. Sí, aunque puedas ir a trabajar y hacer muchas cosas. Hay gente que vive esclavo de la tristeza. Otros que viven esclavo de la desesperación, de la ansiedad, del temor. Están esclavos a la inmoralidad sexual, esclavos a la duda, esclavos al chisme, a la crítica, a la murmuración, al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia. Esclavos. Cuando tú intentas dejar el alcohol y no lo puedes hacer, tú estás preso y no te has dado cuenta, no lo puedes hacer. No es que yo lo dejo, es una sola nomás. Yo lo dejo. No lo vas a poder hacer porque eres esclavo. Y el esclavo no hace lo que quiere, sino lo que su jefe le dice. Y el jefe del mundo era Faraón, y el jefe del mundo, el jefe de Egipto era Faraón, y el jefe del mundo es Satanás. Satanás te dice, sí, vas a hacerlo, y no vas a poder parar, no vas a poder dejar de fumar. Y la persona que fuma no puede parar, y se esconde para fumar, y le llevan a tratamientos, y no puede, porque algo le controla adentro, que no le puede permitir vivir en libertad. Éxodo capítulo 12. En el verso del 1 al 11 dice, Éxodo 12, del 1 al 11, nos habla de la Pascua. ¿Qué es eso de la Pascua? Mire, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses, para vosotros será este mes el primero. Aquí comienza todo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto es lo que la gente hace de la Santa Cena. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11. Y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, la Pascua de Jehová. La ordenanza de la Pascua ayudaría a los israelitas a esperar anhelosamente la venida del Mesías y la liberación de los hijos de Dios de la muerte espiritual. ¿En qué consistía la celebración de la Pascua? En que cada familia o casa debía tomar un cordero y convivir con él.
por 4 días, hasta la Pascua. De esta manera el cordero se volvía parte de la familia. Para el tiempo en que era sacrificado en el día 14, el cordero sería querido y lamentado en el momento en que se sacrificara, porque se creaba un vínculo afectivo con el animal, lo que le daba un gran valor al sacrificio. Dios quería el sacrificio de algo precioso. Escuche, no es lo mismo sacrificar a un animal callejero que a tu propia mascota. Ahí está la diferencia de ese sacrificio. Si la familia fuera tan pequeña que no alcanzara a comer el cordero, los rabinos luego determinaron que al menos debía haber 10 personas por cada cordero de Pascua, pero no más de 20. La Pascua era un festival doméstico y familiar, y así se muestra su origen. Pero es un grave error pensar que la Pascua fue simplemente una fiesta judía que casualmente coincidió con la crucifixión de Jesús. La Pascua, con toda su historia y simbolismo, es en realidad el meollo del sacrificio de Cristo y su posterior ascensión al trono de Dios para servir como sumo sacerdote e intercesor. Miremos Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, en el capítulo 9, en el verso 12. Dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, que era como saciante para expiar los pecados, para cubrir. El sacerdote sacrificaba un cordero y tomaba la sangre y la esparcía sobre las personas. De esa manera se pensaba que el pecado era cubierto, mas no quitado. Y dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús. Y dice: entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Wow. Al reflexionar, tal como Jesús lo hacía sobre este crucial acontecimiento de la fe cristiana, es decir, sobre el cumplimiento definitivo de lo que se hace todos los años en la Pascua, podemos obtener una perspectiva mucho más amplia y profunda sobre el sacrificio de Jesucristo y su significado para los cristianos hoy. El Éxodo es solo una parte del mensaje completo de lo que es la Pascua. El símbolo principal de la Pascua del Antiguo Testamento, el Cordero del Sacrificio, señala la dirección correcta. Jesús es el Hijo de Dios, que vendría a este mundo a rescatar a su pueblo esclavizado por el pecado. Estudiando esto, encuentro demasiado curioso que después de la celebración de la Pascua, no antes ni después, fue que el pueblo de Israel pudo ser liberado de la esclavitud de Egipto. Es decir, sin el sacrificio del Cordero, sin la sangre de Jesús, es imposible que usted y yo podamos obtener liberación genuina. Es por eso que la Biblia afirma en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 36, lo siguiente, dice, 8:36. Dice: así que si el Hijo os libertare, el Hijo es Jesús, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Porque hay una liberación que nosotros intentamos hacer en nuestra fuerza. Yo quiero cambiar. Ya no quiero ser una persona iracunda. Ya yo quiero dejar esto. Y lo intentas una vez, 2 veces, pero vuelves a lo mismo. No puedes. Pero dice la Biblia: si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿A qué liberación se está refiriendo? A la liberación que Jesús obtuvo al morir en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue quien nos compró en el mercado de esclavos. Eso significa redención, haber sido comprado en el mercado de esclavos. Y su sangre derramada en el madero fue el precio que se pagó por nuestra liberación. Dios instruyó a los israelitas en detalle sobre qué hacer con el Cordero Pascual. Miremos Éxodo, capítulo 12, verso 21 al 24. Éxodo 12, 21 al 24 dice: y Moisés convocó a los ancianos, a todos los ancianos de Israel, y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo
en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno, dice aquí, de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea, aquí dice, cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, en el lugar donde estuviera la marca de la sangre. Es la marca de la sangre. No es la ceniza, no es el agua bendita, es la sangre. El Cordero de la Pascua fue sacrificado y su sangre untada en los postes y dinteles de las puertas de las casas israelitas, para que Dios al pasar, de hecho, Pascua en el original significa pasar, eso significa Pascua. ¿Por qué Pascua? Porque aquella noche, donde los primogénitos egipcios fueron destruidos, en las casas donde estaba la marca de la sangre, el destructor pasó de largo y no entró. Wow. Yo quiero que el día que parta de este mundo, el día del juicio ante la presencia de Dios, que ese juicio pase. Lo único que lo puede lograr es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él fue la ofrenda. Donde no hay sangre, el juicio viene. El destructor pasaría por estos hogares, y los hogares donde estuviera la sangre serían protegidos por los primogénitos. El acto del sacrificio del cordero y la sangre que cubría la casa estaban directamente relacionados con la salvación. Donde había sangre, había salvación. No había destrucción, no había muerte. Muerte eterna, si lo podemos llamar de alguna manera. Separación de Dios. Donde había la sangre, no había muerte. En este contexto, que se entiende la labor de Jesús en la tierra. Él vino a traernos salvación. Justo antes que Jesús de Nazaret comenzara su ministerio, a principios del primer siglo, fue en busca de su primo Juan el Bautista, que bautizaba a las personas en el río Jordán. Cuando Jesús se acercó a la orilla, Juan lo miró, hizo un gesto a sus seguidores y les dijo, eso quedó registrado en Juan capítulo 1, en el verso 29. Mira lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir. Juan 1, verso 29. Dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo Juan. Con esta declaración, Juan predijo y explicó la labor que Jesús cumpliría como el Mesías de Israel en su primera venida. Una obra mucho más grande que lo que cualquiera de sus seguidores en ese momento hubiera imaginado. Unos 3 años después de que Juan proclamara que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, sus discípulos verían el cumplimiento de la identidad de su Maestro como el Cordero cuando fue torturado y fue sacrificado. De hecho, el plan de Dios para la salvación existió mucho antes de la crucifixión de Jesús, el éxodo israelita de Egipto e incluso la creación del universo. El Cordero, dice la palabra, debía ser sin defecto. Este sacrificio hacia Jehová debía ser tan perfecto como lo podía ser el Cordero. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como el oro o la plata, los que ponen su confianza en las esculturas de oro y plata. Las esculturas de oro y plata no te salvaron, no derramaron sangre por ti. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Verso 19, poderoso.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero debería ser perfecto, y Jesús cumplió los requisitos. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no cometió pecado. Eso lo afirma Hebreos 4:15, lo puede buscar. El cordero debía ser inmolado entre las 2 tardes, lo mismo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Así lo profetizó Isaías muchísimos años antes, en Isaías 53, verso 7. Miremos. Mire lo que profetizó Isaías 53, verso 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo lo hizo por amor a nosotros. Moisés, por fe, que es lo que estamos hablando, sacrificó el cordero como Dios se lo mandó, y aplicó por fe la sangre en los postes y en los dinteles de las casas, creyendo que esa sangre tendría el poder para proteger sus vidas del destructor. Y así como lo creyó, ocurrió. Todos los primogénitos de los israelitas fueron preservados de la muerte por la fe de Moisés. Si Moisés no hubiese creído lo que Dios le dijo, ninguno hubiera vivido para contarlo. Eso es lo que se celebra en la Pascua. La Pascua es una fiesta judía, y ellos celebraban recordando su liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros los creyentes en Jesús, la Pascua tiene un significado espiritual mucho más importante. Y no tiene nada que ver con comer o no comer carne en Semana Santa, porque algunas personas dicen: no, es Semana Santa, traigan pescado seco porque no podemos comer carne. Esa es la manera como celebran la Pascua. No, nosotros no comemos carne, pero sí hacen parrandas. No se llama Semana Santa, sino Parranda Santa. Desvirtuado totalmente de lo que significa la Pascua. Eso no tiene que ver con comer. No, tengo que comer arroz de frijol, tengo que comer tortuga o icotea, porque eso es lo que me santifica. Si yo no como icotea, yo no soy santo. ¿Qué nos está pasando? Yo tengo que comer pescado seco, porque si no como pescado seco me cae la maldición. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos esas cosas? Este programa se llama Verdades Eternas, y a la luz de la palabra, el significado de la Pascua es mucho más serio que eso. Tampoco se trata de tomar religiosamente la Santa Cena, porque hay gente que va de domingo a la iglesia y sacan la lengua como de 2 metros, con la que también chismosean de las vecinas, hablan del uno y del otro, se embriagan y luego van y sacan la lengua porque piensan que el que peca y reza empata. Eso no es un juego. Lo menos importante es el ritual, amados. Yo creo que la gente se vuelve muy ritualista. Jesús murió en la cruz. Y la gente le da menos importancia, le das más importancia a la cruz que a Jesús, que fue quien murió en ella. Y adoran la cruz y veneran la cruz. La cruz fue el lugar donde Jesús fue sacrificado. Yo no sé si usted adoraría una silla eléctrica, pero a la gente le gusta. Es más, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza, en el fuego, el Señor dijo: nada viste. Pero cualquiera ve eso y dice: no, si Dios apareció en la zarza, adoremos la zarza. Yo me compro una zarza chiquita y la pongo en la casa y la adoro. Eso es Dios. No. O yo prendo fuego y eso es Dios, como lo hacían los antiguos. Entonces el ritual, por eso se llama el tema de hoy la verdadera Pascua, porque mucha gente ha hecho de la Pascua un ritual sin ninguna importancia. La gente no entiende. Por eso cada domingo van a la iglesia y comulgan y toman la Santa Cena, pero sin entender lo que realmente eso significa. Es por eso que el apóstol Pablo advirtió a los que practican este tipo de simbolismos sin entender lo que están haciendo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27 al 30. Están gordísimos de comer Santa Cena, pero no saben lo que están haciendo.
Primera de Corintios 11, 27 al 30 dice aquí: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, o sea, en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice aquí. Cualquiera que tome la cena, que tome del pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo del Señor. Y dice el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¡Wow! Y dice el verso 30, léalo usted, aquí está escrito: por lo cual hay muchos enfermos por estar tomando cena sin discernir, sin hacerlo dignamente, simplemente por un ritual. Por eso muchos hay enfermos. Por eso muchos están debilitados. Y por eso muchos duermen en un letargo espiritual. Y hasta mueren espiritualmente por tomar sin discernir lo que esto significa. Así que tenga mucho cuidado. Si usted va a seguir en sus andanzas viejas, en sus ira, en sus enojos, en sus murmuraciones, le recomiendo que no lo haga. Debe hacerse, sí, pero si usted no está decidido a salir de Egipto, a dejar su vida de pecado, no lo coma, porque está comiendo juicio de maldición, dice la palabra. Y se está acarreando maldición sobre usted mismo por creer que el solo hecho de comer ya es suficiente. Está equivocado. Si usted va a seguir en lo mismo, no lo haga. Porque juicio está comiendo. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. Tomar la cena del Señor indignamente puede traer juicio de maldición sobre una vida. Por eso decía el apóstol, muchos están enfermos, otros debilitados y muchos duermen. Por no discernir el cuerpo del Señor y por no entender el verdadero significado del derramamiento de la sangre de Jesús. La Pascua celebra la salida. Cuando usted toma la Pascua, usted lo que está diciendo es: a partir de este día yo dejo el pecado atrás. A partir de este día yo me consagro total y enteramente a ti. Pero tomar la cena para seguir con la ira, tomar la cena para seguir murmurando, tomar la cena para seguir en pecado, es algo delicado. Es algo delicado. Si los israelitas salen, Dios les dijo: coloquen la sangre en los postes y en los dinteles, pero ustedes han de quedarse dentro de las casas. Si los israelitas salen de las casas, la sangre del cordero no los hubiera podido proteger. O sea, aquí no se trata de es que yo aplico la sangre sobre mi vida, y hay gente que vive aplicándole la sangre a todo. Pasó un perro por allá, le aplico la sangre. Le aplico la sangre. Pero dice: nosotros hemos vencido por medio de la sangre. Pero también dice: y por la palabra del testimonio de ellos, que entregaron sus vidas hasta la muerte. Es imposible que la sangre te proteja si tú te sales de la casa. Es imposible que la sangre te proteja si tú no obedeces a Dios. Tú puedes aplicarle la sangre a todo mundo, pero si tú no obedeces, no pasa nada. Ellos aplicaron la sangre, pero si se salen de la casa hubieran muerto. Dios no responde por quien se sale de la casa. Dios responde por los que están adentro de la casa. ¿Qué es estar adentro? Es vivir al abrigo del Altísimo. Es vivir conforme a la palabra de Dios. A esos es a los que la sangre protege. Los demás están jugando con este tema. Y no pasa nada. Se vuelven religiosos. No, yo me aplico la sangre y listo. No funciona.
No es solo aplicar la sangre. No es solo tomar la Santa Cena religiosamente. Es obedecer al Señor, el sacrificio que agrada a Dios. Más que los rituales, a Dios lo que le agrada es su obediencia. Con la sangre del Cordero, los israelitas deberían pintar el marco de la puerta de sus casas, y todos los que estuvieran dentro de ella se salvarían del juicio de Dios. Si salían, morirían, aunque tuvieran la marca de la sangre en los postes y en los dinteles, y aunque tomaran Santa Cena todos los días. Para nosotros, el Señor Jesús representa a ese Cordero que fue sacrificado. El santo, justo y sin pecado fue a la muerte llevando nuestras maldades, y sobre una cruz derramó su sangre para darnos vida y salvación. El día que le pediste perdón a Dios por tus pecados y recibiste a su Hijo Jesucristo como tu único Salvador, desde ese mismo día Dios te cubrió, Él pintó tu vida con la sangre de Jesús y quedaste libre del juicio de la muerte eterna, del infierno ardiente. Dios no te salvó porque eres bueno, porque te portas bien y vas a la iglesia, porque ninguna de estas cosas te salvan. Él te salvó porque vio la sangre derramada de Jesús cubriendo tu vida. Y esa sangre limpió tus pecados y te dio un corazón nuevo. Fue su sangre. No es que Dios te haya pasado un trapo mojado con sangre. La sangre representa la vida. Ser limpiados con la sangre de Jesús significa que la propia vida resucitada y poderosa de Jesús borra tus pecados y entra en ti para darte vida nueva y vida eterna. No recuerdes esto solo en Semana Santa o de manera folclórica. Algunos hacen, repito, la parranda santa. Y no debería ser ni siquiera la Semana Santa, debería ser una vida santa, no una semana, no 2 días, 3, una vida santa para el Señor. El apóstol Pablo decía, a diario muero. La experiencia de la cruz debe ser permanente, no es de vez en cuando, no es de domingo a domingo, es todos los días, a diario muero. A todos los días debemos celebrar la Pascua, recordar lo que significó y celebrar la liberación de Israel cuando estaba en Egipto, pero también celebrar mi liberación. Celebrar que ya yo no vivo la vieja vida que antes vivía, que he sido liberado por Cristo. Recuérdelo y valórelo todos los días de su vida. Soy salvo, dígalo. Soy perdonado. Soy libre de la muerte y del infierno. Estoy limpio por la sangre de Jesús. Tengo vida en mí. Soy alguien nuevo. Pero además de la Pascua debían celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12 en el verso 15. Éxodo 12, verso 15. Dice, 7 días comerás panes sin levadura. Y dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Dice la palabra, cortado. Por eso es importante mirar muy bien lo que estamos haciendo, porque esto no es un juego religioso. La levadura es una representación del pecado. Un poquito de levadura, para los que conocen el tema de la panadería, un poquito de levadura que usted le echa a la masa, infla toda la masa. Lo mismo que un poquito de pecado, arruina. No es un poquitico, Dios sabe que uno no cambia de la noche a la mañana. Tienes un poquito de levadura. Y ese poquito de levadura que te parece tan insignificante puede leudar toda la masa, toda tu vida. Te puede apartar de la salvación eterna incluso. Ese poquito. Esa canita al aire. ¿Ah? Jesús murió y resucitó para que no haya levadura espiritual en tu vida. No te infles con la maldad, mantén tu corazón puro. Confiesa tu pecado y cree que Jesús te perdona y te limpia. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura, dice aquí, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Jesús lo hizo. No debe haber levadura en nosotros, ni siquiera un poquito. Cuando Jesucristo resucitó, Él le dio a toda la humanidad la oportunidad de dejar su Egipto personal, su esclavitud, todo aquello que ate su alma. Él pisoteó la muerte y al diablo en la cruz, aplastó a las tinieblas. Mediante su sacrificio, todo aquel que crea en Él será liberado de toda maldad, pecado y condena. La Pascua celebra que Dios tuvo tanta misericordia con la humanidad que decidió hacerse hombre y llevar sobre sí los pecados de la humanidad y ser crucificado. Termino con esto. Si del enemigo te quieres librar, la sangre de Jesús debes aplicar. ¿Qué tal si oramos a Dios en esta hora, mi Señor, y te damos muchas gracias por cada palabra revelada a nuestros corazones? Gracias, mi Señor, por permitirnos entender lo que significa la Pascua. Entender que lo que ocurrió en los tiempos de Moisés, cuando sacrificaron ese cordero que tú mandaste, era simplemente un símbolo o un prototipo de lo que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a ser en favor de nosotros al derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, reconocemos que tal vez nos hemos equivocado y que hemos tomado muy en poco o muy livianamente la Pascua, el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, todo tu padecimiento, todo tu sufrimiento. Y por eso, muchas veces, queremos tus bendiciones, pero no queremos salir de Egipto. Porque muchas veces nos es mucho más cómodo estar en Egipto. Pero tú nos dices en este día es necesario salir. Y eso es lo que debería recordar la Pascua. Que nosotros salimos, no que nos quedamos ahí. De manera que cada vez que celebremos la Pascua, debemos hacer de nuevo un pacto y un compromiso contigo de no volver a hacer las mismas cosas que antes hacíamos. Perdónanos por haber entrado en la ritualidad, en creer que por el simple hecho de hacer un ritual o un simbolismo ya era suficiente. Pero hoy nos has permitido comprender lo que significa. Gracias, amado Dios, por haber entregado a tu único Hijo Jesucristo por la redención de nuestras almas. Amado Dios, hoy entendemos que esa muerte de ese Cordero significó la liberación del pueblo de Israel. Y la muerte tuya debe significar para nosotros nuestra liberación de la vieja vida, de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo, esa experiencia la tenía todos los días. Él decía: a diario muero. Porque todos los días debemos entender que fuimos liberados por la sangre de Jesús. ¿Y para qué fuimos liberados? Para no estar en lo mismo de siempre. Liberados para vivir en libertad. A eso tú nos has llamado. Gracias, amado Dios, por tu sangre bendita derramada en la cruz. Hoy hemos entendido que no es solo la sangre, necesitamos estar escondidos dentro de las casas. Eso significa vivir en obediencia. Quita la rebelión de nuestros corazones, amado Dios, y ayúdanos a vivir conforme a tu verdad, la única manera en que tu sangre preciosa puede guardar nuestras vidas y protegernos. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora que muchos andan un poco preocupados con el tema de la pandemia, del coronavirus, es importante entender que es la sangre de Jesús la que nos guarda. Pero es imposible que la sangre te pueda guardar si tú no vives en obediencia a su palabra y si tú no andas conforme a sus mandamientos. Pierdes el tiempo. Espero que el Señor haya
ministrado su vida, que esta palabra haya sido revelada a su corazón. Un abrazo fuerte y que la bendición de Dios les acompañe en esta nueva jornada. Bendiciones. Este programa fue presentado con el patrocinio de Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Verdades Eternas con Humberto Cancio.